Queremos hablar con la experta que ya está junto a nosotros y queremos darle la bienvenida aquí en la comunidad del contenido, nuestra querida Gladys Vidal, directora de CRIAM. ¿Cómo estás, querida Gladys? Muchas gracias por estar junto a nosotros hoy. Un saludo, Carmen, desde CRIAM. Muchas gracias por ser invitado en este día en que es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ¿no? Un día muy importante, es un día de las Naciones Unidas, en que nos dicen como eslogan, superando juntos la sequía, es decir, todos juntos, no solamente las personas, sino la institucionalidad del país, pero también es quienes están generando un desarrollo, valor en el país. Debemos pensar cómo, de alguna manera, estas sequías pueden disminuir los impactos que están generando en nuestro territorio. Y quizás primero me gustaría definir qué es desertificación, porque Vamos con es el día contra la desertificación y la sequía. Es muy distinto. Gladys, quería preguntarte eso. ¿Hay diferencia en desertificación y sequía? ¿Son términos distintos o que se unen también en un punto? Exactamente, Carmen, perfecto. Se unen en un punto porque cuando estamos hablando sequía quiere decir que tenemos épocas prolongadas en que no tenemos agua, ¿cierto? Y por lo tanto, al no tener agua, estas lluvias que cada vez las estamos viendo más escasas en nuestro país, tenemos se dice, una mega sequía de más de 13 años y de hecho estas sequías han ido aumentando en el tiempo, el 29%, ¿cierto?, de aumento de sequías, de periodos más largos que no tenemos agua, es una estadística que tenemos del año 2000, ¿no? Y esto está causando desertificaciones en todo el planeta, y la desertificación significa que es la degradación de la tierra, es decir, vamos a tener tierras que son zonas más áridas, más semiárida, menos húmeda, y esto de alguna manera, como las imágenes que se están mostrando en estos momentos, lo que de alguna manera se ha constatado que tiene que ver con el aumento de la actividad humana o de la acción antrópica en los ecosistemas y también con la variación climática. Pero como también sabemos, Carmen, esta variación climática de alguna manera tiene una incidencia por la actividad del hombre, ¿cierto? El haber decidido que nos vamos a desarrollar con la energía del petróleo en el pasado tiene la incidencia de la generación de estos gases de efecto invernadero. Y por tanto, ¿cierto?, estamos de alguna manera con un futuro más o menos hipotecado, porque estos gases de efecto invernadero ya están en la atmósfera. El CO2 tiene una vida útil en la atmósfera de más de 100 años. Esto significa entonces que aunque tengamos lluvia, porque hemos tenido lluvia al menos en el sur en este tiempo, eso no significa que no estemos exentos de tener sequías en el verano. Estas lluvias que hemos tenido no han paliado, ¿cierto?, el llenar embalse o el restituir agua en nuestras zonas subterráneas. Por lo tanto, tenemos que todos juntos, con políticas públicas, de alguna manera con estrategias desde los sectores productivos y también que seguramente podemos comentar un poquitito más adelante con acciones individuales. Pero quiero permitirme decir, ¿por qué es tan importante prevenir la degradación en la tierra o prevenir esta desertificación? Porque precisamente este COVID que estamos tratando de pasar y que no logramos todavía decir ya estamos libres de COVID-19, es precisamente porque hemos tocado muy cerquita a donde tenemos especies nativas que nosotros no conocemos todavía o no tenemos dominado sus virus, ¿cierto? Esto es pérdida de biodiversidad y precisamente la desertificación lo que tiene es esta pérdida de biodiversidad. Hay fenómenos climáticos que tienen que ver también con esta desertificación, las inundaciones, ¿cierto? También es precisamente por pérdida de biodiversidad cuando hemos intervenido mucho el territorio. Por ejemplo, en nuestro río Biobío, acá en la región del Biobío, vemos de vez en cuando con lluvias inmensas que no tenemos barreras, ¿cierto?, con este aumento en partes de sectores del río Biobío y tenemos inundaciones en nuestras ciudades. Y por último, algo que hemos visto en la televisión, que a nosotros no nos ha tocado, pero perder zonas verdes, perder biodiversidad, también lo que hace es generar tormentas de arena y polvo, que lo hemos visto quizás en la televisión, ¿cierto? En películas también, Gladys.
Por ejemplo, en Sudáfrica, etc. Interestelar es una de las películas al menos que más populares que se han visto en la actualidad hace algunos 2-3 años. Que se ha hecho popular porque la película es de hace algunos años más, Gladys. Ahí también tocan el tema de qué pasaría en este mundo ya distópico, en donde ya no se pudo hacer una mejora y finalmente la civilización humana está buscando vivir afuera, que ya eso, ojalá cuidar el planeta, si ya podemos hacerlo todavía. Gladys, eso quería tocar contigo. Más de 2.300 millones de personas hoy en la actualidad están viviendo en un estrés hídrico. O sea, eso no es menor. Estamos hablando de que casi un cuarto de la población mundial está teniendo problemas de sequía y de desertificación. Yo ahí me gustaría que comentáramos, Gladys, porque siempre se habla en las campañas, yo soy súper crítica, no tengo ningún problema en decirlo, respecto a las campañas que hacen los gobiernos, por ejemplo, de darle la mayoría de la responsabilidad a la sociedad civil. Tú bien lo decías, todos nosotros podemos hacer un cambio, podemos aportar, pero no podemos negar también el daño que hacen y producen las industrias. Tú bien lo decías, la deforestación, que eso también es por la industria maderera. Esto también está causando erosión en nuestros suelos y también un problema de inundaciones, por ejemplo. Ahí tú lo mencionabas también lo que pasa con el río Biobío. ¿Qué podemos hacer? Hay un sentimiento también de frustración por parte de la población. Te dicen, báñate menos, ocupa menos agua. Pero ¿qué pasa también ahí con las grandes industrias que son las que ocupan las aguas? Hay desalinización también, ahí tú lo mencionabas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra vereda? Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer. Yo creo que en este momento hablamos de cambio climático, pero cambio climático tiene la palabra cambio al principio, ¿cierto? Y siempre decimos cambio climático como gases de efecto invernadero, pero cambio significa que tenemos que tener un nuevo pacto con el ecosistema donde estamos viviendo. Quizás es un nuevo pacto social también. Muchas veces estamos viendo que la gente joven es la que está en las calles y en la que está pensando probablemente en el futuro. Yo me siento más de la generación, cierto, que viene de más atrás, pero muy consciente por la evidencia científica de cómo nos hemos desarrollado y el impacto que estamos dejando. Y quiero tocar un tema, sin duda el tema forestal es un tema, pero nosotros somos un centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería, y hay un tema de la agricultura, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, que el 99% de las calorías que necesitamos nosotros como humanos, y que probablemente muchos de los que estamos aquí almorzamos, tomamos un cafecito por lo menos, necesitamos para tener una vida saludable, y eso viene de la agricultura. Y eso es precisamente, este sector productivo es uno de los sectores que ha consumido mayor biodiversidad, ¿cierto?, en el suelo, debido a que está produciendo alimento. Y lo que se proyecta hacia el futuro no es mejor, porque las personas o la humanidad está creciendo, cada vez tenemos más personas y el crecimiento es exponencial, ¿ok? 9.000 millones de personas al 2030, es decir, vamos a necesitar más comida, necesitamos agua, necesitamos cierta vivienda, necesitamos tener salud para estas personas, y eso significa mayor intervención en los ecosistemas. ¿Y por qué hablar de pacto? ¿Cierto? Porque yo creo que es muy importante no solamente pensar en las personas y qué podemos hacer, sin duda que sí, pero tenemos en las manos, ¿cierto?, evidencia científica para poder decirle a nuestros gobernantes, a toda instancia, ¿no?, desde el gobierno hasta lo más abajo, que tenemos que buscar una nueva forma de desarrollo y cómo de alguna manera pasar por esta tierra disminuyendo nuestras huellas. Y eso significa una nueva institucionalidad. Un nuevo pacto significa nueva institucionalidad, cambiar hábitos seguramente, pero también esa nueva institucionalidad, ¿cierto?, si es que viene de arriba, todos nos tenemos que acomodar a esta nueva institucionalidad, y eso significa que entre los todos también está la forma como nos vamos a desarrollar. Siempre decimos que el agua, sequía tiene que ver con agua, con seguridad hídrica, que es justamente la línea con la que trabaja el centro. El agua, todos los humanos tenemos derecho humano al agua. Agua para beber, tenemos que conservar los ecosistemas, pero el agua que queda tiene que ser para el desarrollo socioeconómico del territorio, mirando las unidades territoriales que son las cuencas, y ahí es donde tenemos que hacer un balance. Yo hablaba de cambio climático, cambio de la forma que tenemos que enfrentarnos y cómo nos vamos a desarrollar el territorio, cómo vamos a vivir. Entonces significa
que probablemente vamos a tener que tener nuevos balances de cómo vamos a desarrollarnos en el territorio, y eso significa cómo nuestros sectores productivos van a enfrentar precisamente, y muy bien, Carmen, usted decía las industrias, esos son nuestros sectores que nos están ayudando a desarrollarnos también para tener, ¿cierto?, una mejor calidad de vida. Significa mirar, significa qué agricultura queremos tener. Ya estamos hablando, por lo menos en el CRIAM, de que como tenemos que restaurar los ecosistemas, estamos pensando en una nueva manera como enfrentar la agricultura. Nosotros estamos trabajando mucho de cómo agregar agua a las plantas para que tengan la misma productividad, pero también tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar el suelo, y se está hablando ya mucho de agricultura restaurativa, ¿cierto? De cómo podemos tener alimento que lo necesitamos, si no, no podemos vivir, pero dentro de este nuevo concepto de agricultura restaurativa. Y ahí aparece también algo que ya muchos de los que investigamos estamos pensando en el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Sí. Es decir, cómo enfrentamos nuestra vida en el planeta, pero entendiendo bien cómo son los ciclos de la naturaleza, cómo podemos implementar y considerarnos para precisamente no paliar estas sequías que tenemos y que las vamos a seguir teniendo, ¿cierto? Seguramente nos van a venir otras pandemias, no es la primera que enfrentamos, pero también cómo podemos disminuir precisamente lo que dice el día de hoy día, que día de la lucha contra la desertificación. ¿Cómo disminuimos esa desertificación? Esa imagen que ustedes están presentando allí, ¿cómo podemos de alguna manera paliar? Y vienen, ¿cierto? Hay varias acciones concretas que podemos hacer a los distintos niveles, pero que también las personas podemos aportar en aquellas cuestiones individuales contra esta desertificación y sequía. Sí, querida Gladys, bueno, ahí tú lo mencionabas, la creación ideal de una economía restauradora. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay voluntades, yo creo que faltan voluntades, pero tú bien lo decías, si tenemos políticas públicas que van abocadas a esto, finalmente vamos a poder ahí generar este cambio. Sabemos que también estamos viviendo un proceso constituyente en nuestro país, en donde estas temáticas también se están cierto, colocando en boga. Sabemos que en nuestra Constitución, que actualmente rige, no, por ejemplo, lo hablábamos la semana pasada, era el Día Mundial de los Océanos, ni la palabra océano, nos decían desde el Departamento de Oceanografía, está en la Constitución. Entonces, de alguna u otra manera, para poder hacer esos cambios, también tenemos que poner ahí en claro cuáles son los puntos en cómo vamos a seguir viendo el futuro de aquí a ahora. Sabemos que Chile también, y tú lo mencionabas, tenemos ahí una tendencia a aumentar nuestras regiones respecto a la sequía. Sabemos que teníamos sequía hasta la tercera región, ahora ya estamos hablando de la cuarta, de la quinta, si es que nos puedes recordar para que hagamos una bajada a nivel nacional. Sé que es muy importante que hablemos sobre el mundo, pero también cómo podemos nosotros acá desde Chile hacer esa diferencia. Sabemos que también el gobierno actual de Gabriel Boric, él lo dijo, nosotros vamos a hacer cambios en temas de ecología, de cambio ambiental, de también responsabilidad social empresarial que tienen las empresas que hacer en los lugares en donde ellos trabajan. ¿Cómo vamos también ahí a nivel nacional respecto a la sequía, Gladys? Sí, yo dije algunos detalles, ¿cierto?, respecto a nuestro país, ya le di un guiño también a nuestra cuenca del río Biobío por las inundaciones, pero quizás es importante entender dónde estamos localizados geográficamente. Geográficamente somos como la espada de la América Latina, o como decimos, este largo, ¿cierto?, y estrecho país que está a un costado, ¿cierto?, de este continente, y eso significa que estamos muy expuestos a todos los aires cada vez más cálidos, ¿cierto? Y corrientes que vienen de la zona marina, pero por el otro lado tenemos una cordillera. Y por el otro lado, como bien Carmen comentaba, ¿cierto?, en la intervención anterior, indicábamos cómo claramente venimos desertificando, se ve una desertificación y que va aumentando hacia el sur. Pero no podemos olvidar, ¿no?, que hay una componente que tiene que ver con el cambio climático, y lo voy a volver a reiterar, pero hay una componente de qué hagamos nosotros, y quiero mencionar aquí lo que pasó precisamente con el río Petorca. Como yo mencionaba antes, ¿cierto?, la actividad humana tiene mucho que decir en eso.
Y para saber cómo vamos a hacer esa actividad humana dentro de ciertos límites, tenemos que tener lineamientos desde la institucionalidad. Y desde esa perspectiva, yo no voy a decir si es esta constitución que está a puerta de que vayamos a votar u otra. Cualquiera constitución que tengamos, esto u otro modelo, tiene que contemplar los recursos naturales. Nosotros somos chilenos, estamos en este país. Este país va a estar muy expuesto, es el país más expuesto de Latinoamérica a estas sequías que tienen como consecuencia desertificación, pérdida de actividad. Justamente daba una entrevista ayer o antes de ayer a una radio de los lagos en que ellos me decían cuánto territorio agrícola, cuántas tierras se están comprando en el sur de Chile, cómo se está moviendo también toda la movilidad de construcción, ¿cierto? De nuevos predios de agrado, de edificios, de toda la actividad inmobiliaria hacia el sur hasta Palena. Y eso tiene unos impactos tremendos. Bueno, para que no ocurra eso, tienen que haber institucionalidades claras, también de planes planificadores, cómo nosotros vamos a ocupar el territorio, cuáles van a ser los ecosistemas que vamos a conservar. Desde esa perspectiva, el CRIAM está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en proyectos que tienen que ver con la generación de línea base de todos los lagos norpatagónicos, precisamente por esta presión que está teniendo el territorio del norte, el territorio del sur, digo, todos los lagos que están desde el norte de la región de la Araucanía hasta la región de los lagos que no tienen línea base, es decir, que no sabemos su condición de calidad de agua, que tenemos claramente que pensar en su conservación para la generación futura, pero con la llegada o con la movilidad de los sectores productivos hacia el sur, empiezan a correr riesgo precisamente de territorios que estén muy estresados, que por falta de agua empecemos a mover esta desertificación más al sur. Por lo tanto, es muy importante la institucionalidad. Es una institucionalidad que viene del Estado. Yo no voy a decir aquí cuál presidente o cuál no. Esta institucionalidad tiene que venir del Estado y tiene que poner lineamientos para cómo ocupemos el territorio, pensando en conservación y pensando también, ¿cierto?, en cómo vamos a proyectar estos ecosistemas con su biodiversidad para las generaciones futuras. Que evidentemente hay una economía detrás de eso, porque si conservamos biodiversidad, lagos prístinos, paisajes bonitos, hay una economía allí del turismo, claramente, ¿no? Sobre todo por la condición que está viviendo la tierra. Sí, querida Gladys, queremos agradecer el tiempo que te tomaste de estar hoy junto a nosotros aquí en la Comunidad del Contenido. Son temas importantes que tenemos que colocarlos sobre la mesa. Nosotros ahí lo mencionábamos también. Hemos escuchado el tema de la sequía, la desertificación, pero finalmente el por qué o lo que debemos hacer todavía yo creo que está ahí como en una nebulosa en la cual personas como tú también ahí nos deja bastante claro este tema. Todos tenemos ahí, podemos colocar este granito de arena como tú bien mencionabas, pero igual hay que ser súper duros respecto a lo que exigimos también por parte del Estado. Tú bien lo dices, porque finalmente los gobiernos pasan, pero el Estado es el que se mantiene ahí, ¿cierto? Esta institucionalidad que es el que va cortando y va diciendo los lineamientos. Así que esperemos también que con este proceso constituyente podamos ver ahí luces para seguir viendo de aquí al futuro, porque como tú bien lo decías, hay comunidades aquí en la región del Biobío que tienen que abastecerse con camiones aljibe, teniendo claramente agua al lado. Estamos hablando aquí de los derechos del agua, así que vamos a estar al pendiente de esa conversación, pero agradecerte nuevamente por estar junto a nosotros el día de hoy. No sé si quedó algo en el tintero, Gladys, que quieras decir antes de despedirnos. Sí, muchas cosas, pero una particularmente, invitarlos a la página web de CRIAM, www.criam.cl. Allí tenemos mucha información de los temas, de esto que hablamos, que al final se hace muy cortito, uno no puede decir todo. Y también invitarlos a leer nuestras series comunicacionales. Aquí justamente estoy mostrando una que tiene que ver con sustentabilidad y seguridad hídrica. Seguridad hídrica tiene que ver, ¿cierto? Precisamente con la sequía, con que tengamos aguas todo. Otras que tienen que ver con gobernanza del agua y con gestión del agua, precisamente bajo este marco de seguridad hídrica. Tenemos un programa de podcast, El agua tiene su ciencia. Mira todo qué está bien. en Spotify. Si nos encuentran por @CRIAM,
en las redes sociales, ahí tenemos toda nuestra información. Oye, pero qué bien también, Gladys, que se puedan acercar estas temáticas a estas plataformas que finalmente también ahí dan estos contenidos a nuestras nuevas generaciones, pero bueno, ahí todos tenemos Spotify, ¿cierto?, en nuestro celular, así que para que puedan escuchar, si es que no quieren leer, también hay una posibilidad de escuchar. Así que queremos agradecerte, Gladys, por este contenido.